Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Live. Hoy me siento muy contento porque está con nosotros Fernanda Jaramillo. Fernanda es partner, socia principal en Landsberg y Gersig, un despacho de consultoría muy importante en todo el mundo. Y Fernanda está enfocada principalmente en Latinoamérica, en procesos de transición, procesos de gobernanza, procesos de emprendimiento familiar. Bienvenida Fernanda y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el Instituto de Familias Empresarias, para el IFEM, que es el emprendimiento familiar. La pregunta que nos hicimos en el instituto, en el emprendimiento familiar, es cómo hacer que las familias empresarias, las nuevas generaciones, puedan construir modelos de innovación y de emprendimiento para que la continuidad de las mismas se mantenga a través del tiempo. Eso fue lo que nosotros pensamos, reflexionamos, etcétera. Pero, ¿por qué consideras tú, Fernanda, en toda tu experiencia, en todo tu trabajo, por qué es importante el emprendimiento familiar para una familia empresaria? Bueno, a mí me gustaría empezar por entender qué es el emprendimiento a nivel de un sistema familia, empresa, propiedad. El emprendimiento tradicionalmente se ve como un tema de la empresa y de hecho todas las empresas familiares existen porque alguna vez hubo un emprendedor que tuvo una idea, vio una oportunidad y la llevó a cabo y hoy en día han crecido y han trascendido generaciones. Pero muchas veces los esfuerzos de emprendimiento se enfocan en que estas empresas sigan teniendo esa capacidad de generación de ideas, pero pocas veces se elevan un piso más arriba, a 50.000 pies de altura, a verlo desde un punto de vista del sistema familia, empresa, propiedad. Y en ese sentido, creo que el emprendimiento tiene otras dos aristas muy importantes. Uno es el emprendimiento desde la perspectiva de los accionistas, de los dueños, o sea, de qué manera, ya por fuera de su negocio operativo, pueden ellos utilizar su capital financiero, pero también su capital social, su capital relacional, para crear nuevas oportunidades de crecimiento de su patrimonio. Entonces hay todo un universo de emprendimiento desde el punto de vista de los accionistas. Pero también visto desde la perspectiva de la familia, viene todo el tema de emprendimiento, de cómo brindarle oportunidades de creación de valor, oportunidades de involucramiento de miembros de la familia en llevar a cabo esa actividad emprendedora, en traer ideas a la mesa, en ayudarles con mentoría, con aterrizar un business plan, inclusive con capital para llevar a cabo esas ideas. Entonces, son tres perspectivas diferentes que llevan al tema de la importancia del emprendimiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el emprendimiento familiar es importante? Y tiene, o sea, la experiencia de nuestro trabajo con familias empresarias nos lleva a una cantidad de dinámicas que van ocurriendo que llevan a poder ver el emprendimiento en esas otras perspectivas. Desde el punto de vista de la empresa, con frecuencia ocurre que con la transición generacional viene un proceso de institucionalización, de profesionalización de las gerencias, de que el crecimiento acelerado hay que organizarlo. Entonces viene un trabajo sobre todo de organización, de crear áreas funcionales, de crear roles, de crear departamentos, y en ese proceso esa capacidad creadora puede perderse un poco. Entonces, desde el punto de vista del negocio, siempre es algo que debe mantenerse vivo y que debe haber claridad a dónde corresponde tener esas conversaciones o a qué ente o a qué roles le corresponde mantener vivo ese espíritu emprendedor. Pero también es importante hablar del emprendimiento desde los accionistas porque hay temas de diversificación, hay temas de oportunidades, hay temas de, o sea, digamos, una familia tiene todo su capital en un país. El poder diversificar ese patrimonio le permite también atender un tema de riesgo, un tema también de poder impactar de otras maneras o de aprovechar el capital de otras maneras diferentes. Pero sobre todo a mí me apasiona entender el emprendimiento desde el punto de vista de la familia, de los miembros de la familia, y ya ahí entran todas otras dinámicas generacionales que tienen que ver con, por ejemplo, el crecimiento de la familia. O sea, cuando una familia ya está en tercera, en cuarta generación, es un número tan grande de personas, muchas veces están dispersas geográficamente,
no hay ya espacio para todos estar trabajando en la empresa, tienen roles diferentes, profesiones diferentes, y el emprendimiento se ha empezado a convertir en una herramienta para empezarlos a acercar en ese proceso de creación de valor, pero desde sus respectivas profesiones y desde sus respectivos intereses. Entonces, en ese trabajo con familias que ya están en generaciones avanzadas, el emprendimiento se ha vuelto una herramienta de engagement. Me da pesar que no haya una buena palabra en castellano para hablar de engagement, pero es volver a centrar el interés de esa familia accionista en ese proceso de visualizar oportunidades y de llevarlas a cabo exitosamente, ojalá, pero a veces no tan exitosamente, pero el solo hecho de intentarlo ya es un éxito en sí mismo, porque el emprendimiento conlleva un cierto nivel de riesgo que una familia empresaria sabe que existe y sabe cómo gestionarlo. Buenísimo, yo creo que acabas de mencionar temas bien interesantes, es decir, que no solamente es el emprendimiento dentro de la empresa, sino que tenemos que ampliar la mirada y ver que el emprendimiento familiar tiene que ver con la creación de nuevos negocios de los distintos accionistas, pero también cómo las nuevas generaciones, para el engagement o el enganche, cómo se enganchan para poder generar nuevos negocios, cómo meterse al sistema familia, empresa, propiedad, y en ese sentido puede ser una herramienta. Y algo que me llama profundamente la atención de todo esto que acabas de mencionar es, esto significa que es más importante, o pudiéramos pensar que el emprendimiento familiar es pasar de una empresa familiar a una familia empresaria o emprendedora. Es decir, si yo capacito, si yo impulso el emprendimiento en las nuevas generaciones, estoy generando también una nueva forma de pensar en los miembros familiares. Absolutamente, sí. Creo que hay una familia muy conocida en Europa que es la familia Moulier. Hay un caso escrito sobre ellos que a mí me gusta mucho utilizar, pero la menciono porque esa es una familia que ha llevado el emprendimiento a otro nivel. O sea, han estructurado todos los políticas y los incentivos alrededor del emprendimiento de tal manera que involucran a toda la familia en esos procesos de creación de empresa. Y en el camino no solo los están involucrando en la creación de valor patrimonial, sino que los están educando como buenos accionistas, los están educando como gestores de empresas, los están educando como buenos gobernantes y al final del día como buenos accionistas de todo un patrimonio compartido. Entonces, regresando a tu pregunta, pasar de esa visión de la empresa familiar donde la empresa está en el centro y la mirada de todos está alrededor de esa empresa, inclusive hay una dependencia emocional, una dependencia económica de lo que ocurre allí, y llevar esa mirada a la familia empresaria donde el centro es la familia y todo lo que está alrededor es esa creación de empresas que puede ser obviamente el eje, como que son las empresas operativas, pero que puede haber otra cantidad de unidades, bien sea unidades de negocio, centros de inversión o en general espacios de crecimiento de la familia alrededor de esas empresas, hace que ese capital familiar se multiplique de una manera exponencial. Recuerdo con lo que acabas de decir a un empresario familiar ligado también aquí al instituto, al IFEM, que decía, nosotros somos un proyecto de emprendimiento intergeneracional. Él es miembro de una cuarta generación y explicaba esto porque decía, para nosotros, a lo mejor hoy nos dedicamos al transporte, pero mañana el giro principal va a ser la salud y pasado mañana va a ser la energía limpia, etcétera. Y entonces decía, nuestra mentalidad está en convertirnos en este proyecto de emprendimiento intergeneracional más allá de vivir dentro de la empresa familiar. También hace unos días tuvimos un webinar sobre emprendimiento familiar y ahí se manejó el concepto de que las familias empresarias exitosas que emprenden no es que piensan fuera de la caja, out of the box, sino que piensan around the box, alrededor de los negocios principales. Pero ahorita al escucharte veo que tú no estás tan de acuerdo con esa definición. Es decir, una familia empresaria puede ser
que genere innovación ligada a su negocio principal, pero también hay un mundo de oportunidades en la diversificación. Pero ¿cómo impulsar verdaderamente ese emprendimiento familiar, ya sea de uno, ¿no? Ya sea ligado al negocio familiar principal, al giro, o el que está ligado a la generación de muchos otros nuevos negocios? Pero realmente cómo impulsarlo en una familia empresaria, cómo promoverlo, cómo hacer que se dé. Uh-huh. Mira, no es que esté o no esté de acuerdo con la definición, al contrario, creo que estoy de acuerdo con esa misma definición, pero creo que hay muchas maneras diferentes de crear ese valor y de involucrar a la familia en la creación de valor. Entonces, lo que yo decía es que cuando el centro es la familia, te permite que haya como una mayor diversidad de oportunidades que cuando el centro es solamente la empresa. Pero en esa, ya conecto eso con tu siguiente pregunta, que es cómo hacerlo realidad. Las familias son muy recursivas y hay muchos modelos para lograr esa integración, y a veces el modelo parte de ese negocio core business, de ese negocio central, y a veces es totalmente diferente. Y te doy un ejemplo. Una empresa bastante conocida de México, que tiene un negocio principal muy importante, pero vio en el emprendimiento una oportunidad de fortalecer ese negocio principal a través del emprendimiento, pero sabiendo o tal vez con la conciencia de que es una empresa tan grande que su capacidad de disrupción es limitada desde adentro. Entonces creó todo un brazo de emprendimientos, ya fuera un fondo de inversión, un venture capital fund, para invertir en oportunidades transformadoras alrededor de su negocio principal, pero lo sacó del negocio. O sea, es una empresa propia, con gobernanza propia, con una política de inversión propia, manejada por miembros de las generaciones más jóvenes, y fue una manera de fortalecer al negocio principal, pero desde una perspectiva de accionistas. O sea, lo llevó a nivel de accionistas de cómo llevar esto a cabo. Tengo otro ejemplo. Y además, perdón que te interrumpa, además desde una visión más ágil, más dinámica, no con la burocracia que existe dentro de la empresa, ¿no? Y eso promueve la creatividad y la innovación. Eso me recuerda a otra familia en otro país de Sudamérica que había un tema más de jerarquías intergeneracionales. Llegó la tercera generación con muchas ideas de emprendimiento, pero no encontraban eco en sus padres, en sus tíos, y al final lo que decidieron fue montar una empresa aparte que ayudara a los empresarios de la familia, o inclusive no empresarios o no emprendedores de la familia o no familia, pero alrededor de ideas que fueran conexas con el negocio principal, que le ayudaran a crear valor, pero manejadas desde afuera. Inclusive crearon una incubadora y crearon una inversionista. Y aquí ya voy a pasar a responder tu pregunta anterior, que es cómo hacerlo realidad, o sea, cómo llevarlo a cabo. De nuevo, esto es un campo que cada familia va encontrando su propio camino, pero lo importante es que al emprendimiento se le dé los recursos que necesita para hacerlo realidad. Muchas veces cuando el emprendimiento de la familia se deja dentro de la empresa, tratando de aprovechar los recursos de la empresa, no se logra avanzar mucho, porque siempre el foco y la energía y la atención va a estar en el negocio principal, que es lo que les da, pues, digamos, lo que tiene más impacto patrimonialmente. Entonces, para mí es importante que donde sea que ocurra esa iniciativa de emprendimiento tenga sus propios recursos, y dentro de eso algo muy importante es que tenga una gobernanza dedicada para eso. No importa si el negocio principal es de este tamaño y el emprendimiento es de este tamaño, pero si no tiene su propia gobernanza, el espacio que se le va a dar a ese emprendimiento en una junta directiva, en un consejo de administración, va a ser mínimo. Pero si tú tienes un grupo de personas dedicado y enfocado a sacar adelante un proyecto de emprendimiento alrededor de la familia, alrededor del patrimonio, alrededor de lo que quieras, pero un grupo de personas con los perfiles adecuados, con unas políticas claras de qué es, cómo va a relacionarse la empresa con la familia, pero sobre todo con una visión clara de por qué lo quieren y hacia dónde lo quieren llevar, pues va a ser mucho más factible que sean exitosos en ese proceso. O sea, para mí la gobernanza es el gran catalizador de que esas iniciativas emprendedoras a nivel de familia se vuelvan una realidad.
Pero bueno, no tengo nada de qué convencerte porque ustedes en el IFEM el tema del emprendimiento lo tienen en el ADN y de hecho, si mal no recuerdo, en el modelo de apoyo a las familias ustedes tienen el emprendimiento como uno de los pilares, ¿no? Es correcto, Fernanda. Nosotros aquí en el Instituto de Familias Empresarias tenemos distintas formas en que hemos apoyado y podemos apoyar a las familias empresarias. Una es construyendo la propia incubadora de la familia empresaria. Es decir, cómo poder evaluar proyectos, conseguir incluso inversión, aunque sea de la propia familia, pero pueden conseguir de fuera, como el caso de la familia Guyés que platicabas, cómo conseguir esos fondos de inversión, cómo construir un portafolio de inversión para apoyar los propios emprendimientos de las nuevas generaciones y podemos apoyarlos en la creación de esa gobernanza, esas reglas que en función a los valores, a las características, a la visión y a las particularidades de la propia familia empresaria, se puedan construir unas políticas que sean coherentes y que impulsen el emprendimiento familiar. Creemos nosotros aquí en el instituto que podemos apoyarles porque además el Tecnológico de Monterrey pues es la universidad emprendedora por excelencia. Nosotros decimos que les podemos enseñar a aprender, a emprender a las familias empresarias. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta conversación y nos vemos en un siguiente episodio de Legado Live.